Bien, yo estoy hablando sobre cristianos en el Areópago, cómo un cristiano puede vivir en un mundo hostil. Y en la presentación anterior hablamos de Pablo en Atenas. Y lo que hicimos fue ver al apóstol frente a una audiencia de intelectuales griegos. En los próximos temas, aparte del de hoy, serán testigos de Dios y testigo de Dios. Eso será el día de mañana. Pero hoy vamos a hablar de filosofías actuales. Cuando hablamos del apóstol Pablo, ayer, lo que consideramos fue en Hechos 17, cómo él tiene este encuentro en la ciudad de Atenas con un grupo de miembros del Areópago y público en general también de la ciudad. Y tomamos el encuentro de Pablo con los areopagitas como un modelo de cómo nosotros enfrentar a un mundo hostil a la fe. Vimos las cosas que él hizo, su conducta, que él deseó, que no temió, que vio, analizó, respetó la cultura local, pero razonó, presentó el mensaje del Evangelio sin comprometerlo e incluso llamó al arrepentimiento. Un mensaje completo. Y luego les hice la pregunta, ¿y nosotros qué tal lo estamos haciendo? Hoy vamos a tratar de explicar en menos de 3 horas cómo hemos llegado al estado actual de hostilidad a la fe. ¿Por qué? Porque en los tiempos previos a la historia que yo voy a hacer, o sea, en la Edad Media, la idea central, fuera o no fuera bien entendida, fuera o no fuera bien practicada, era en el continente europeo, que era básicamente casi el mundo completo, era la fe en Dios. Una fe cristiana, católica, como fuese, pero había temor de Dios, había la idea de Dios, todo el mundo creía en Dios. Hoy obviamente eso no es así. ¿Cómo hemos llegado a estar como estamos hoy? Ese es mi objetivo esta noche. Ha ocurrido una cadena de eventos, de tendencias, de olas, de cambios en la cultura en los últimos 3, 4 siglos. Y aunque hay unas etapas identificables que yo trataré de señalar rápidamente, tenemos que entender que cada etapa existe hoy, aunque sea de hace 4 siglos, sigue vigente hoy. Es como si se fueran acumulando según van apareciendo. ¿Cuáles son esas? El humanismo, el racionalismo, el naturalismo, el agnosticismo, el relativismo, el hedonismo y el posmodernismo. Y de esas estaremos hablando. Cuando hablamos de humanismo, ¿de qué es lo que hablamos? El filósofo griego Protágoras dijo una frase, que el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. Y ese pensamiento antiguo fue recobrado por ahí por el siglo XII, siglo XIII. Comienza a haber un despertar cultural. Y en la intención de recuperar las enseñanzas de los clásicos griegos en la filosofía. Y así comienza lo que nosotros conocemos como humanismo. Y no sé si no están pasando las transparencias por algún problema técnico. Aparecimos. Muy bien. La siguiente, creo que es. Pero luego de esforzarse por ese recobrar las obras de Aristóteles y otros, la tendencia se fue haciendo a centrarnos en la persona del hombre. Por eso, aunque Protágoras existió 5 siglos antes de Cristo, lo mencioné porque esa idea se recupera de una manera completa y de ahí en adelante toda la cultura, el desarrollo cultural y una buena parte de la historia se desarrolla con el ser humano como centro. A eso le sigue la época que llamaríamos del racionalismo. Seguramente han oído hablar de René Descartes, pienso, luego existo, cogito ergo sum en latín. Con este hombre que de paso era cristiano en el siglo XVII comienza otra tendencia que se añade a la anterior para crear un ambiente especial que todavía hoy tenemos. ¿En qué consiste? De manera sintética, la realidad tiene una estructura inherentemente lógica. Nosotros podemos con nuestra mente analizar lo que está fuera de nosotros. Si ustedes dirán, eso es obvio, pues no es tan obvio. El hecho de que la ciencia exista hoy y de que nosotros creamos que podemos interpretar la realidad que nos rodea, se lo debemos en buena medida a la fe cristiana. No hay tiempo para explicar eso. Pero este señor Descartes, esto es lo que presenta. Pero al hacerlo, quizás sin darse cuenta del resultado último de sus ideas, se centra la razón como la única prueba de la verdad.
Y eso existe hoy. ¿Cuántas veces le has hablado a un amigo, a una amiga y te ha dicho, pruébamelo? Demuéstramelo científicamente, como si esa fuera la única manera de obtener conocimiento. Eso se lo debemos en alguna medida a Descartes. Luego el naturalismo, que básicamente lo que dice es que lo material es lo único que existe. He decidido ubicar aquí como representativo una persona que quizás ustedes no conocieron, él falleció hace unos años, Carlos Sagan, y él dijo lo siguiente. De hecho lo hizo esta cita viene de un libro y de una serie de televisión inglesa o norteamericana, que dominó los espacios televisivos por muchos años. Se llamaba Cosmos. Él dice, el cosmos es todo lo que hay, o ha habido, o habrá. El cosmos es todo lo que hay, o ha habido jamás, o habrá. Esto lo dijo en el 1980. Pero él lo que está recogiendo es una idea que sigue el racionalismo, donde como lo único que yo puedo entender y analizar, eso es lo que existe. Todo lo que yo no pueda analizar es como si no existiese. Y de ahí, de eso al paso siguiente, que es decir, lo que no veo no existe, había tan solo un paso muy pequeño. Solo existe la materia, dice el naturalismo, que también se le llama materialismo. Y por definición excluye todo lo sobrenatural. Cuando tú estás hablando con una persona de formación profundamente científica, si no es creyente, hablar de temas no objetivos, no palpables, no examinables, le es muy difícil. Porque la costumbre en el desarrollo del pensamiento científico, con el método científico, la experimentación y todo lo demás, lo importante es qué yo puedo hacer con esto, cómo lo puedo evaluar. Y como a Dios no lo podemos poner en un frasco, en una probeta para examinarlo, pues muchos científicos deciden, esto no existe porque yo no lo puedo entender, yo no lo puedo razonar, no es material. Obviamente, eso continúa hoy también. Uno de los enemigos de la fe más grande en el mundo en este momento se llama Richard Dawkins. Yo espero que su foto la puedan ver en la pantalla. Dawkins es inglés, es un ateo consumado, es el líder de un movimiento en Inglaterra que se está extendiendo a los Estados Unidos y a otros países para decirle a la gente, Dios no existe. Están poniendo anuncios en los autobuses, en las ciudades, Dios no existe. Pues este señor Richard Dawkins dijo lo siguiente, hablando de Darwin, persona que introduciremos próximamente. Darwin hizo posible ser un ateo intelectualmente satisfecho. ¿Por qué él dice esto? Porque a lo largo de ese proceso que estamos examinando de humanismo, racionalismo, naturalismo, etcétera, siempre hay un problema. Y el problema es cómo existió el mundo. ¿Cómo es posible que existamos nosotros? ¿Cómo hemos llegado a ser? Y obviamente la fe cristiana tiene una excelente contestación a eso. Hay un creador, un único creador, Dios que ha existido siempre, que es el creador de todas las cosas. Para un ateo obviamente eso no es una opción. Pero en el caso de los descubrimientos, o más bien la presentación del libro de Darwin, El origen de las especies, presentaba que es posible, según su teoría, que los animales fueran evolucionando, pasando de una etapa a otra y que no era necesario acudir a Dios para explicar la variedad de las especies y más adelante la existencia del hombre. Por eso es que este señor ateo dice, Darwin me ha permitido a mí ser un ateo intelectualmente satisfecho. Ya yo tengo que explicar cómo el ser humano ha llegado a ser porque Darwin lo hizo por nosotros. Esencialmente, eso es lo que él está diciendo. Y aquí está nuestro amigo Carlos Darwin, con una historia interesante que no sé si conocen. Darwin fue cristiano. Darwin nunca pensó que las consecuencias de sus presentaciones iban a ser la falta de fe. Aunque tarde en su vida, desilusionado por el fallecimiento de un ser muy querido, básicamente está rayando casi en el ateísmo. Darwin, con su obra El origen de las especies en el año 1859. Nuestro amigo Richard Dawkins dice, y quiero que observen esta cita, porque aquellos de ustedes que están estudiando, yo creo que casi todos lo están haciendo, y algunos de ustedes que están en la universidad, ustedes van a escuchar vez tras vez cómo se insulta el intelecto de los cristianos, como si los cristianos no supiéramos pensar, porque los únicos que piensan son los que creen como ellos, ¿no? Pero cuando uno lee esta frase de Richard Dawkins, se da cuenta que él y muchos otros practican una religión atea, que tienen unos dogmas y que tienen una fe. Miren si esto no les suena a un creyente.
Aun si no hubiera evidencia en favor de la teoría de Darwin, deberíamos todavía estar justificados en preferirla a teorías rivales. Lo leo de nuevo. Aun si no hubiera evidencia en favor de la teoría darwiniana, deberíamos todavía estar justificados en preferirla a teorías rivales. ¿Qué es lo que él está diciendo? Bueno, el origen de las especies y la teoría de la evolución, tal y como se le conoce en los momentos modernos, tiene unas evidencias que pueden interpretarse de otras maneras, pero hay unas evidencias. Pero si esas evidencias no existieran, todavía la teoría de la evolución es la mejor explicación del origen de la raza humana. En otras palabras, es sí o sí. Y queridos jóvenes, una de las características que ustedes van a notar en las personas que se oponen a la fe, especialmente aquellos que lo hacen de manera aguerrida y fiera, es, por un lado, un fanatismo religioso y, por otro lado, una intolerancia absoluta. Ellos hablan de la tolerancia y quieren ser tolerantes hasta que tú dices o quieres afirmar o defender ideas que son contrarias a las de ellos, y eso lo veremos también en ejemplos un poco más adelante. Seguimos progresando y estamos hablando del final del siglo XIX. Y se acuña esta palabra, el agnosticismo. La historia es la siguiente, de hecho es Thomas Huxley quien acuña la palabra, el término agnóstico o agnosticismo. Están en una conversación, Thomas Huxley era amigo de Darwin, de paso, y están en una conversación de mesa y están hablando de qué es lo que ellos creen, y alguien le dice, pero entonces, ¿cómo tú describes eso que tú eres? Y ahí él dice, bueno, yo lo que soy es, yo creo que yo podría llamarlo un agnóstico. Gnosis de conocimiento en griego y el privativo, o sea, yo no sé, no puedo conocer. Y esta es la definición que dio otro gran ateo del siglo pasado, también ya fallecido, Bertrand Russell. Él dice que el agnosticismo es la imposibilidad de conocer la verdad respecto a temas tales como Dios y la vida futura. O sea, no es que yo puedo encontrar la evidencia de que, es que es imposible llegar a creer en Dios. Como yo no puedo demostrarlo, él dice, yo no puedo creerlo. No es que yo diga no existe Dios de manera absoluta, ese sería el ateo oficial, ¿no? El ateo oficial es el que cree que la aseveración Dios no existe es ilógica. ¿Está bien? Pero la mayoría de la gente que dice ser atea son agnósticos. Y como este señor, como Bertrand Russell, lo que dice es, mientras yo no esté seguro, yo puedo decir, puede ser que exista o puede ser que no exista. Y esto definitivamente en Europa, yo estuve en España 11 años y yo me sorprendí del impacto del agnosticismo en la juventud especialmente. Tuve la oportunidad de hacer presentaciones apologéticas en el grupo de jóvenes de nuestra iglesia, donde había jóvenes no creyentes de 16, 17 años debatiendo, pero con ardor, con pasión, en favor del ateísmo, del agnosticismo. Porque la cultura europea está llena de esto. Francia, que fue un país sumamente católico en siglos pasados, es uno de los países más agnósticos del mundo y España le está siguiendo el rastro. Y eso en el mundo académico, en las universidades donde ustedes estudian, está. Y está dominando y seguirá creciendo. El agnosticismo. Este es nuestro amigo Thomas Huxley. Él definía o explicaba el agnosticismo de esta manera. No se puede saber de la existencia de nada más allá de la experiencia. Si yo no puedo experimentarlo, yo no puedo decir existe. Segundo, ir tan lejos como la razón me lleve. Si la razón no puede explicarlo, yo no puedo creerlo. Tercero, para efectos prácticos, esto es igual que ser ateo. Lo único es que no estás diciendo, yo no creo en Dios. Lo que estás diciendo es, yo creo que la existencia de Dios no se puede probar. Es casi lo mismo que decir yo soy ateo. Mi definición de agnosticismo, y tengo dos para darles, y espero que esto les ayude a entender lo que el agnosticismo es en realidad, porque sus compañeros de clase, muchas de las personas a las que tú le estás hablando de Cristo, que estás invitando a la iglesia, son agnósticos. No confundan por favor esto con gnósticos, que es otra cosa. Agnósticos. Mi definición, número 1, la supuesta sofisticación del ateísmo sin la necesidad de defenderlo. Son ateos, pero no tienen que defender el ateísmo. ¿Por qué? Porque yo no sé. Y esta es la que más me gusta, la forma de parecer inteligente admitiendo ignorancia.
O sea, esta es la única vez donde tú dices, yo no sé, y dicen, vaya, qué inteligente es esa persona. Y uno dice, esto es inconcebible, es paradójico, es bizarro, pero ese es el mundo intelectual que se está viviendo hoy. Si yo digo, soy agnóstico, en otras palabras, si yo digo, yo no sé, soy inteligente. De hecho, muchas personas en la edad de la adolescencia abrazan el agnosticismo y ateísmo. De hecho, yo lo hice también en mi juventud, antes de convertirme a los 17 años. Abrazan esta forma de fe y les acompaña una buena parte de la vida. Siguiente, y como consecuencia de esa cadena que llevamos, porque aunque no quise detenerme en eso, hay una secuencia y básicamente una cadena donde una de estas tendencias genera la siguiente y esa genera la siguiente, mientras a la misma vez todas siguen arropando, moviéndose hacia el frente, porque el humanismo es real hoy. Bien, ¿conocen a ese filósofo? Bien, pues para hablar del relativismo he escogido una frase de Hugh Grant, que él dice, la verdad, yo no creo en la verdad, yo creo en el estilo. Y usted dice, ¿perdón? ¿Qué? Pues exactamente eso. Bien. Sabemos que él no se distingue, aparte de su, ¿cómo le dicen en español? De que es atractivo, guapo. No se distingue necesariamente por el contenido entre las dos orejas que tiene. Bien. En el relativismo, y ayer cuando hicieron la presentación, si recuerdan, de ¿Quieres ser millonario? Y les presentaron a aquella última concursante una serie de preguntas difíciles sobre qué hacer con esta chica que está encinta, o qué voy a hacer con esta persona que tiene cáncer y quiere morirse, lo ayudo a morir, etc. Casi todas esas preguntas se fundamentan como dilema en base a que la verdad no es absoluta. Como alguien dijo hace mucho tiempo, nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del color, ¿no lo saben la frase? Del cristal con que se mira. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color, del cristal con que se mira. El relativismo, arbitrariedad moral. Yo no puedo decir, esto que está haciendo esta persona es malo. Porque la respuesta va a ser del ciudadano del siglo XXI que lleva como equipaje intelectual todas estas tendencias, incluida el relativismo, que el relativismo moral, de paso, es una de las características del llamado posmodernismo. Y esto lo que quiere decir es que yo no puedo decidir sobre la moralidad de un acto porque yo lo estoy haciendo siempre de manera prejuiciada, porque no hay absolutos. El predicador cristiano Ravi Zacharias, que quizás lo conocen algunos por sus libros sobre apologética, un excelente predicador de la India, un hombre de Dios, él tiene una forma bien graciosa de explicarlo. Él dice, bueno, ¿de verdad que son estas cosas así de relativas? Dice, en una tribu la gente prefiere recibir a sus huéspedes en su casa con alimentos. En esta otra tribu prefieren comérselos. ¿Cuál de estas dos tú quieres ir? Y lo que él está tratando de resaltar es que la moralidad relativa es absolutamente disparatada. Arbitrariedad de lo moral, porque no existe el bien o el mal objetivo, porque no existe un referente absoluto para la conducta. No hay alguien, no hay algo que diga esto es correcto, esto es incorrecto, que no todo el mundo respetemos. En el caso de la fe cristiana, nosotros tenemos eso. De paso, muchos argumentaríamos que es imposible tener una vida ética, una vida en comunidad, una vida donde la raza humana pueda subsistir si no hay absolutos, pero eso también es otro tema. El asunto es que como Dios no existe en este panorama de tendencias y de creencias que yo les he ido mencionando, Dios está fuera de la discusión. Entonces, ¿cómo yo decido que es correcto o malo? Pues lo decido de acuerdo a mi cultura, de acuerdo a lo que a mí me parece. Quizás se han topado con esta situación con algún amigo o alguna amiga. Vamos a hablar del caso del aborto. Está una amiga tuya que ha quedado embarazada y dice, creo que voy a terminar con mi embarazo. O voy a tomarme la pastilla del día después. ¿Se acuerdan que fue la que le ofrecieron a la chica en el sketch de ayer?
Nunca va a hablar, nunca va a decir, voy a matar a mi bebé porque eso suena demasiado horrible. Y tú le dices, pero no hagas eso es malo, vas a acabar con una vida. Dice, contesta la compañera embarazada, será malo para ti, pero no para mí. Eso es relativismo encarnado. Yo no sé si finalmente logramos hacerlo de la canción, no se pudo hacer. Y yo no me atrevo a cantarla porque van a salir todos corriendo de aquí. Pero quizá la han escuchado. No sé si conocen al grupo Jarabe de Palo de España. Ellos tienen una canción que se llama Depende, que quizá ustedes la han visto, oído alguna vez. Y repito, no se asusten, no intento cantarla. Pero lo que ellos están planteando en esa canción es exactamente el hecho de que no hay nada exacto, no hay nada absoluto en lo que nos rodea en la vida. Que si el día está nublado, como dicen, todo depende. Y así va por diferentes renglones en la vida. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que 1 y 1 sean 2. Como exactos son los números, depende. Que aquí estamos de prestado, que el cielo está nublado, que uno nace y luego muere y este cuento se ha acabado, depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor. Más que nunca en primavera y que mañana sale el sol y que estamos en agosto, depende. Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, que de abajo arriba y de arriba abajo, depende. Y así sigue. Todo depende. Nada es absoluto. Todo es relativo. Pequeño paréntesis. Como la idea, una de las virtudes cardinales del mundo moderno se llama tolerancia en la sociedad secular. El pecado más grande, la falta cívica, no pecado, vamos a llamarla la falta cívica más grande, en sociedad más grande que uno puede tener, y esto va a acrecentarse en los próximos años, preparémonos, es el decir de manera categórica, eso no está bien. Porque cuando uno se planta firme en una convicción, en el caso nuestro, basada en la existencia de Dios, en la revelación de Dios y en el Hijo de Dios, cuando uno se planta firme, uno está siendo intolerante. Y eso se está convirtiendo en el peor insulto detrás de homofóbico que le pueden decir a cualquier persona en la sociedad moderna. Y uno dice, ¿cuál es el problema? El problema es que en la fe cristiana sí nosotros creemos que hay una verdad, porque Dios es el Dios de la verdad, la revelación de Dios es verdad, el Hijo de Dios dijo, yo soy la verdad, y nosotros creemos que hay un absoluto. Y gracias a ese absoluto nosotros podemos decir, esto no está bien, etc. Aquí tomo prestado algunas ideas del doctor Ravi Zacharias. Él plantea que esto de todo es relativo, es imposible. Y es imposible primero desde el punto de vista filosófico. ¿Qué es lo que él quiere decir? Que cuando uno dice todo es relativo, lo que uno está diciendo también es relativo. O sea, todo es relativo. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Pues que si yo creo que todo es relativo, la misma aseveración mía, lo mismo que yo digo, todo es relativo, es relativo. Y si tú quieres ver que una persona que crea que es relativista desde el punto de vista moral, no lo es de verdad, cuando te diga, es que todo es relativo, dile, no. Y él te va a decir, sí, todo es relativo. Y tú le vas a decir, tranquilamente, no te agites, por favor. No. Y se va a ir airando y se va a ir molestando. Y al final, cuando esté así bien calientito, a punto de entrarte a golpes, justo en ese momento, lo detienes y le dices, pero ¿por qué estás tan molesto? Si todo es relativo, no importa. Yo tengo una verdad, tú tienes una verdad. Detrás de ese relativismo lo que hay y detrás de ese abogar por una tolerancia, lo que hay es verdaderamente una intolerancia a lo que no sea relativo. Y ya se está viendo en algunos países, en la nación americana, en Europa, donde pastores han simplemente mencionado una referencia bíblica donde de manera categórica se establece, por ejemplo, la homosexualidad no está bien vista a los ojos de Dios, es pecado. Y eso ha sido suficiente para que lo marquen como intolerante, y en algunos países ese tipo de aseveración se está convirtiendo en lo que se llama una aseveración de odio, un crimen de odio penado con cárcel. Y algunos pensamos que
es probable, si la tendencia sigue como va, que en cuestión de 10 a 25 años, esta sea quizás una de las dificultades más grandes que tendremos los cristianos en la sociedad. El cómo mantener nuestra integridad moral, religiosa y a la verdad de Dios en medio de un mundo que quiere ser tan tolerante y relativo. El doctor Zacarías también dice que es una imposibilidad ética, no solo filosófica, sino ética, en el sentido de que si nosotros decimos que todo es relativo, ¿cuál es la diferencia, dice él, entre Stalin y Hitler? O entre Hitler y la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué a una persona la recordamos con desprecio y a otra con admiración? Porque sabemos que un sistema sin ética basada en absolutos es imposible. Tercero, la imposibilidad teológica. Quiero que me escuchen bien, jóvenes, porque aquí de paso estoy tratando de contestar una pregunta tan común, un tema de debate en las escuelas y universidades, que es el siguiente. Cualquier religión lleva a Dios. Todos los caminos conducen a Dios, como en una ocasión, todos los caminos llegaban hasta Roma. Eso es parte de una mentalidad relativista, donde uno no cree que hay absolutos. Y las personas que lo creen no se han sentado a analizar lo que están diciendo. Por eso es que tenemos que ayudarlos, mostrándoles que es imposible filosóficamente, mostrándole que es imposible prácticamente en la ética, y también desde el punto de vista teológico también es imposible. ¿Qué es lo que quiere decir el doctor Zacarías? Está representado en esta tabla que creo que está en sus notas, pero no me acuerdo, donde él compara 1, 2, 3, 4, 5 religiones, las más importantes del mundo: el budismo, hinduismo, islam, judaísmo, cristianismo, y habla, simplemente distingue entre el Dios de esa religión y el fundador de esa religión. Y cuando uno mira esa tabla, uno dice, no son iguales. Pero hay más. En la próxima tabla, él dice aquí, en este caso sobre creo que 3 religiones, ¿qué es lo que esta religión dice que es el problema central de la humanidad y cuál es la solución? Y tanto la identificación del problema como la solución del problema son radicalmente diferentes. ¿Cómo vamos a decir nosotros que todas las religiones son iguales? Es imposible. El relativismo no se sostiene. Llegamos al hedonismo y lo mencionamos como algo moderno, aunque sabemos que sus raíces están en los tiempos de Epicuro, cuyo rostro ven ahí, donde él decía: lo que provoque placer es correcto. Y el dictum, la distinción de este modo de pensar es: el placer es el mayor bien. Y lo menciono siendo antiguo porque junto con todas estas camadas de tendencias, el hedonismo viene de brazos con el relativismo y con el posmodernismo para decir: mira, esta vida es para disfrutarla. En España hay un dicho que dicen: a gozar, que son 2 días o 3 días. Hablando del fin de semana. En España es impresionante lo que ocurre el viernes en la noche. Parece que aquí ocurre algo parecido. Pero hay una escapada de millones de personas de las ciudades. Y cuando llega Semana Santa, créanme, la ciudad se vacía. Porque la gente no solo quiere descansar, quiere disfrutar, quieren tener placer. Y el placer se ha convertido en uno de los valores centrales de la cultura moderna y de la forma de pensar moderna. Y se ha metido en la iglesia. Si ustedes han estado conmigo este tiempo, escuchando y siguiendo lo que voy diciendo, pueden identificar cómo uno que otro pensamiento se ha logrado introducir en algunos aspectos de la vida cristiana. Y este, sin lugar a dudas, es uno. Permítanme leerle una cita de esta obra de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, porque quizás es para mí la mejor forma de yo ilustrar qué es lo que esta tendencia o esta forma de pensar piensa, cree. Dice el personaje en esta obra: podía existir, como profetizó Lord Henry, un nuevo hedonismo que creara de nuevo la vida y la sacara de aquel
grosero y modesto puritanismo resucitado en nuestros días. Esto sería seguramente obra de la intelectualidad. No se aceptaría ninguna teoría, ningún sistema que implicase el sacrificio de un modo de experiencia pasional. Su fin era la experiencia misma y no los frutos de la experiencia, cualesquiera que fuesen, dulces o amargos. No se tendría en consideración tampoco ni el ascetismo que trae la muerte de los sentidos, ni el desarreglo vulgar que los embota, pero era preciso enseñar al hombre a concentrar su voluntad sobre los instantes de una vida que solo es también un instante. Disfruta, goza, experimenta el máximo de placer, eso es lo mejor de la vida. El hedonismo. Y llegamos a la posmodernidad. Quizás hay aquí personas que podrían hablar de la posmodernidad más que yo y con más autoridad que yo. Esto es un movimiento del cual se está hablando mucho, es un concepto, primero surge en el campo de la literatura, se ha extendido a la filosofía y todavía hay personas que dicen que esto no se puede identificar con una tendencia de la magnitud o de la autoridad de las que yo he mencionado anteriormente. Para eso habrá que esperar 50 años. El asunto es que sí hay algo ocurriendo ahora mismo y es el resultado de todo lo que yo les he estado diciendo. El resultado de ir cambiando esta forma de pensar, de ir, vamos a llamarle, progresando en esta cadena hasta llegar a este momento en el que, como reacción a ese optimismo exagerado que decía, la ciencia va a solucionar todos los problemas, está diciendo ahora, ninguna, ellos le llaman metanarrativa, ninguna idea que explique todas las cosas es cierta. Todo es subjetivo en la interpretación, la sensación en el definir significado. Las palabras clave son diversidad, pluralismo, relativismo y lo que le llaman desconstrucción, que es atacar aquellas verdades aceptadas por la sociedad durante mucho tiempo y demostrar que no eran ciertas, que no son ciertas, que son mentiras. Y así llegamos al presente. Y uno dice, ante esa realidad, ¿qué es lo que uno va a hacer? Yo quiero presentar una alternativa hoy y mañana intentaré dar otra en contestación a algunos de los argumentos de la no existencia de Dios. Pero en términos puramente de vida, existenciales, si queremos, hay una evidencia en la historia universal que es imborrable de que el ser humano manifiesta consistentemente una necesidad por lo trascendente, por un ser que vaya más allá de nosotros, por Dios. En algunos campos de la antropología, cuando se identifican restos y se cree que son humanos, la demostración de un culto religioso ya es evidencia de que se trata de seres humanos, porque eso es parte nuestro. ¿Bien? Salomón lo pone con estas palabras, hablándole a Dios, dice, has puesto eternidad en el corazón de ellos. La creencia en un ser supremo es una de las marcas de la humanidad y ahora la ciencia también está diciendo que nuestro cerebro está alambrado de tal forma que sea inevitable la dimensión espiritual de la vida. Nosotros sabemos desde la perspectiva bíblica que nosotros no somos solo materia. Que el decir que somos solamente materia deja sin explicar innumerables aspectos de la vida humana. Los sentimientos, más aún la conciencia, esa sensación que yo tengo que no se explica por el arreglo de los circuitos cerebrales, aunque digan lo contrario, no se explica por eso. ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo puedo pensar sobre mí mismo y sobre lo que yo estoy pensando en este momento? Nosotros creemos que fuimos creados para y por Dios. Y por lo tanto es en el Creador donde se encuentra el verdadero sentido, la verdadera solución, la verdadera respuesta a las preguntas de la humanidad. Agustín, uno de los pensadores de la iglesia del siglo IV, tiene esta frase increíblemente excelente que nos ayuda a captar lo que la Biblia enseña al respecto. Tú nos has hecho, está hablándole a Dios, tú nos has hecho para ti y nuestros corazones no descansarán hasta que descansen en ti. Y esto lo dice un hombre que no nació clérigo, no nació pastor o sacerdote o obispo. Nació pecador, se distinguió por una vida licenciosa, por andar con mujeres, por pecar de todos los colores. Y cuando tiene una conversión
dramática, un encuentro con el Señor que lo transforma. Esta es una de las primeras cosas que él escribe. Le dice a Dios, tú nos hiciste para ti, nuestros corazones no podrán descansar hasta que descansen en ti. Quizás están más familiarizados con esta de Blaise Pascal. Pascal fue un filósofo y un matemático del siglo XVII. Pascal era creyente, cristiano. Y él escribió esto: en el corazón del hombre hay un hueco con la forma de Dios y que solo Dios puede llenar. Cuando nosotros estamos interactuando con nuestros amigos, tenemos que estar conscientes, por un lado, de toda esta cadena de tendencias y de filosofías. Mañana les daré otra. Tenemos que tener acá en la parte de atrás de nuestra mente que ese es el trasfondo del pensamiento de la persona con quien yo estoy hablando, casi seguro. Y mientras más avanzados sean tus estudios, más personas de estas encontrarás. Pero por favor recuerda que detrás de esa hostilidad quizás a los absolutos de la fe o a la creencia en Cristo o a la fe cristiana, hay un corazón que necesita encontrarse con Dios, que aunque no lo admitirá jamás, necesita a Dios. Mañana, no sé cómo lo haré en el tiempo que tengo, pero mi intento es, frente a esta realidad que explica la hostilidad a la fe, qué uno puede hacer, cómo uno puede presentar a Dios, a su palabra. Y por eso hablaré de los testigos de Dios, y a través de eso lo que quiero presentarles es cómo en la ciencia, en la naturaleza, en la historia, hay suficiente evidencia, no para demostrar que Dios existe, porque sabemos que eso no se puede demostrar, como tampoco se puede demostrar que no existe, pero sí crear suficiente duda razonable de que sí, Dios existe. Y para una persona que de verdad te está buscando, eso podría ser suficiente. Y luego de eso, espero compartir con ustedes cómo la clave de todo el plan de Dios para que gente le conozca no está ni siquiera en todas esas evidencias, sino en nuestro testimonio. Hasta mañana, que Dios les bendiga.